Como siempre, mando un cordial saludo a toda la comunidad y a ti, Carlos. Les saluda Héctor, quien ya ha traído anteriormente 2 relatos a este canal. El día de hoy les traigo uno que llamé El día que mi amigo vio a la muerte. De antemano me disculpo si en ciertos puntos llegó a no ser tan detallado, pero lo hago porque mantendré algunas cosas en anonimato. Espero comprendan. Para darles un poco de contexto, mi amigo, a quien llamaremos Luis, y yo jugábamos con una banda en otro sector de la colonia, cerca de la nuestra. En dicha banda sucedieron cosas fuertes, desde algunos que acabaron mal por el consumo de sustancias ilícitas y otros que perdieron la vida a causa de abusar de su consumo. Yo dejé de juntarme con ellos después de un tiempo, pero mi amigo Luis aún de vez en cuando iba a visitar amigos de esa colonia. En dicho lugar se encuentra en medio un canal, mismo que si transitas en línea recta hacia el final, conecta con un arroyo. Explico esto para que puedan entender mejor el relato. Así que, ese día, saliendo de la universidad, recibí un mensaje de Luis diciéndome que nos juntáramos un rato para platicar. Accedí y nos encontramos afuera de mi casa. Sentados en la banqueta, platicando, sacó a tema que un conocido que vivía en esa colonia había fallecido por sobredosis y que en su honor habían puesto una cruz en el canal. Al entrar en más detalles, Luis mencionó que él siempre le ha temido a la muerte y que a raíz de esto sus amigos le dieron un papel con símbolos y una especie de oración para que la Santa Muerte lo cuidara. Recuerdo que me lo enseñó, pero no lo que había escrito. Luis es alguien que cree en Dios, debo decir, al igual que yo, por lo que me pareció extraño que haya aceptado algo así. También me dijo que uno de sus amigos, quien le dio el papel, le mencionó que la muerte siempre estaba cerca de Luis, que podía sentir su presencia, protegiéndolo. Él terminó cansado y asustado tras escuchar esas palabras, así que simplemente tomó camino a su casa. Aquella era una tarde lluviosa, en esa temporada de agosto cuando llovía fuerte, pero aún continuaba el calor. La noche lo tomó a medio camino. Dijo que algo no se sentía bien, incluso desde antes de dejar la casa de su amigo, pues mientras estaba ahí, escuchó cómo llamaron a la puerta, pero que al salir no encontró a nadie. Antes de cerrarla de nuevo, un perro entró a la casa asustado por los relámpagos. Al final, cuando se calmó un poco, el perro salió para no volver. Más tarde, Luis se enteró de que el pobre animal había muerto electrocutado poco después de haber salido de la casa. Esto lo estremeció, ya que momentos antes había tenido la intención de salir, justo cuando llamaron a la puerta. No dejaba de pensar que él podría haber corrido con la misma suerte si lo hubiera hecho. Cuando la lluvia finalmente cesó, Luis emprendió el camino de regreso a casa. Era de noche, como lo dije, y su trayecto lo llevó a pasar por el canal. Al pasar cerca de la cruz, un charco reflejaba su figura bajo la luz. Luis aseguró que en ese reflejo pudo ver claramente una figura humanoide. El cuerpo de alguien que tenía la mitad de la cara cubierta por una capucha, similar a la imagen de la Santa Muerte. Y la otra mitad, la que estaba expuesta, parecía ser el joven que falleció en ese lugar. Luis quedó paralizado, pero después de tomar aire, continuó su camino como si no hubiera visto aquello. Más tarde me confesó que dudó en compartir esta experiencia conmigo, temiendo que no le creyera, pero yo le aseguré que no era el caso, contándole también algo similar que me sucedió, aunque esa es una historia más larga que les contaré en otra ocasión. Cabe mencionar que después de nuestra conversación, ambos sentimos el ambiente extraño, pesado y frío. Era curioso porque estábamos en pleno agosto, una época en la que, normalmente, el calor en Nuevo León es sofocante. Esta es mi historia. Espero que les haya gustado,
Perdón si no fui muy específico en algunos detalles, pero así fue como me la contaron. Un saludo para todos, espero que estén bien. Pronto les traeré más anécdotas, muchas de conocidos míos, que seguro les resultarán interesantes. Tenía 9 años cuando esto ocurrió. Asistí a la fiesta de cumpleaños de una vecina, cuya hija celebraba su cumpleaños esa noche. Cabe decir que a mí no me gustaba dormir temprano. De hecho, me quedaba despierto hasta tarde con frecuencia. Así que, aquella noche, ya en casa, me encontraba en la sala viendo la televisión, cuando se me antojó un dulce de la bolsa que había recibido en la fiesta. Fui a la cocina que estaba conectada a la sala. Solo tenía que dar unos pasos. Sin embargo, al llegar, una extraña sensación me invadió. Sentía que algo me observaba. Rápidamente regresé a la sala para continuar viendo televisión. Para este momento se había hecho bastante tarde, así que decidí ir al cuarto de mi madre, al cual, para llegar, es necesario atravesar un pasillo que conducía a su habitación, ubicada hasta el final. Era un pasillo largo, y mientras lo cruzaba, sentía aquella sensación cada vez más pesada, haciéndome apurar el paso. Al entrar a su cuarto, la encontré viendo una película en su celular, recostada en la cama. Le dije que me iba a dormir y que solo apagaría la tele. Tras ello, la despedí con un buenas noches y salí de su habitación. Al volver al pasillo, me topé con una figura oscura, como una sombra, alta y humanoide. Puedo jurar que casi tocaba el techo. Aquello permanecía estático, sin moverse ni un centímetro, simplemente de pie, observándome. El miedo me paralizó, aunque cuando la figura pareció intentar mover sus extremidades, que se asemejaban a brazos, logré recuperar el control de mis piernas, corriendo despavorido de vuelta al cuarto de mi madre. Salté a su cama, casi aterrizando sobre su cabeza, aferrándome a ella como nunca. Asustado, le dije lo que había sucedido. Ella encendió la luz y revisó el pasillo, asegurándome que no había nadie. Después fue a la sala, apagó la televisión y roció agua bendita en la puerta de su cuarto y alrededor de mi cama. Finalmente me quedé dormido junto a ella, sintiéndome un poco más seguro. Hace unos 10 años trabajé con leñadores en la Sierra de Juárez. Bajábamos madera desde la montaña y debido a ello, yo vivía en una cabaña en medio del bosque. Mi única compañía era mi perro, un animal tan bravo que incluso a mí me daba miedo en las noches cuando regresaba a casa. Y es que a veces temía que no me reconociera y terminara atacándome, porque realmente era muy agresivo. Una madrugada, mientras estaba sentado frente al fuego, dentro de la cabaña, escuché a mi perro gruñir. Estaba alerta, girando la cabeza como si estuviera siguiendo a alguien que caminaba alrededor de la cabaña. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. De pronto, oí un ruido afuera. Sin pensarlo, tomé mi rifle y un reflector, encendí la luz y lo que vi afuera me dejó petrificado. Era una figura humanoide de al menos 3 metros de altura. Sus brazos eran extremadamente largos y parecía tener una cornamenta de ciervo. En cuanto la luz alcanzó a aquella cosa, lanzó un grito estremecedor, desapareciendo entre los árboles. No miento al decir que nunca había sentido tanto miedo en mi vida. Mi perro,
fiel a su naturaleza, saltó por la ventana, corriendo detrás de aquella cosa. Lo llamé desesperado, pero él no regresaba. Y en verdad quiero que se pongan en mi lugar. Estaba solo, en medio del bosque, sin luz y sin nadie que pudiera auxiliarme si algo me pasaba. En aquel entonces tenía solo 15 años. Pasaron las horas que sentí como una eternidad antes de que mi perro volviera. Le eché más leña al fuego y verifiqué que el rifle estuviera cargado. No sabía si esa cosa iba a volver, solo miraba fijamente a mi perro, porque sabía que él sería el primero en alertarme si algo pasaba. Para mi desgracia, mi perro se levantó de un salto. Gruñía y se agazapaba como si estuviera viendo algo. Fue entonces que todas las ventanas de la cabaña comenzaron a temblar. Se abrían y cerraban violentamente. Encendí el reflector, apunté hacia las ventanas, pero no había nadie afuera. Aterrorizado, agarré mi rifle y salí corriendo hacia una habitación. Cerré la puerta, atrancándola lo mejor que pude. Mientras tanto, los ruidos eran ensordecedores. Los vidrios se rompían, la mesa se volcaba, las ollas se estrellaban contra las paredes. Los platos se hacían pedazos en el suelo y los muebles crujían como si los estuvieran haciendo astillas. Al mismo tiempo sentía cómo empujaban la puerta de la habitación con una fuerza brutal, tratando de abrirla. Mi perro no paraba de ladrar y atacar al aire, como si estuviera enfrentándose a algo invisible. Presa del pánico, comencé a disparar. Debí haber vaciado el rifle varias veces. Finalmente, después de unos minutos, reuní el valor que pude para salir. En medio del caos, destranqué la puerta, me envolví la correa del reflector en la mano y salí disparado hacia el comedor. Pero cuando iluminé, los ruidos cesaron de inmediato. Miré a mi alrededor. No había nada fuera de lugar. Las ventanas estaban intactas, la mesa en su lugar, los platos, muebles, como si nada hubiera pasado. En ese instante, cuando pensé que todo había pasado, escuché un estruendo en la entrada, como si alguien hubiera pateado la puerta con todas sus fuerzas. La vi abrirse de par en par y quedar colgando de una sola bisagra. Aquella puerta, la más segura de toda la cabaña, había sido arrancada de un golpe. Mi perro salió corriendo al exterior, ladrando con furia, conmigo detrás de él. No podía quedarme solo. Corrimos por el bosque unos 500 metros y estuve ahí hasta que amaneció. Solo cuando el sol iluminó en lo más alto, regresé a la cabaña. Revisé todo con cuidado, pero no había huellas de nadie, ni señales de lo ocurrido. Sin pensarlo mucho, recogí algunas cosas, tomé a mi perro y me fui de ese lugar. Nunca regresé, ni supe más de esa cabaña. Este relato es una experiencia que me contó un tío que vive en esa región. La he narrado en primera persona para una mejor comprensión. Me llamo Javier y he realizado varios aportes en este canal porque es mi favorito de terror. Lo sigo desde sus inicios. Saludos. Buenas noches, soy suscriptora del canal. Tengo muchas anécdotas que me han ocurrido, pero esta en especial me sacó en verdad un susto. Aprovechando este medio, he venido a contarla. Mi cuarto tiene una puerta con un ventanal que da hacia el patio de la casa. Cuando mi madre se va a su trabajo, siempre recorre la cortina, que es la encargada de tapar dicho ventanal. En ese momento dormía en mi cuarto. Ya era de día, mas no estoy segura de la hora. Mi abuela había salido, lo que significaba que me encontraba completamente sola en casa.
Al despertar, lo primero que vi del otro lado del ventanal fue una mujer sumamente parecida a mi tía. Cabello rojizo, lentes negros, una playera que era de color como naranja y su short de mezclilla. Creo que también llevaba una bolsa. Aquella mujer, que estoy segura no era mi tía, aunque en ese momento no lo sabía, me miraba seriamente, asomándose hacia el cuarto como buscando algo. Me pareció extraño que mi tía estuviera en la casa, y más mirándome fijamente, pero pensé que seguro mi abuela la había mandado para ver si seguía dormida o algo así. Al final, me tallé mis ojos para levantarme e ir por algo de comer. Lo hice despegando solo por unos breves segundos la mirada de la puerta, por lo que me pareció muy extraño ver que, al fijar la vista nuevamente, mi tía ya no estaba. Me quedé sentada en la cama unos minutos, procesando lo que acababa de pasar, cuando escuché que abren la puerta que da hacia la calle, seguido de dos voces de mujer. Salí a asomarme y era mi abuela, entrando con mi tía. Les pregunté si apenas habían llegado o ya estaban en la casa y volvieron a salir. «Apenas llegamos, hija», dijeron. Sentí un nudo en la garganta al escucharlas. Les dije con tono de burla que me dijeran la verdad. Les conté lo que pasó, a lo que mi tía, riendo con nerviosismo, me dijo que ella no había sido, que ni siquiera se había parado en la casa desde hace 2 días. ¿Qué tal, comunidad? Buenos días o noches, sea la hora en que estén escuchándome. Me llamo Daniel, soy de Venezuela y bastante fan de este canal. En esta ocasión les traigo un relato de cosas que tuvieron lugar en casa de mi tía hace mucho tiempo. Quizás en otro momento traiga más, ya que en dicha casa ocurrieron muchas cosas sin explicación, unas más aterradoras que otras. Así que, esto pasó en el año 2017, cuando tenía 10 años. Era una madrugada bastante normal. Estábamos mi tía, un amigo suyo y yo. Estábamos cocinando ya que no podíamos dormir y teníamos hambre. Lo primero que notamos fue una extraña sensación apenas entramos a la cocina, donde cabe decir, hay una ventana que mira hacia el patio y otra que daba hacia el pasillo que teníamos que tomar para llegar al patio. Pero, fuera de la sensación, no hubo nada más y procedimos a cocinar. Mientras estábamos en ello, escuchamos una piedra pequeña golpear en la ventana que miraba hacia el patio. En ese momento comenzamos a asustarnos, pero no podíamos irnos, pues la comida se quemaría. Así estuvimos ahí por un buen rato, hasta que ocurrió algo que en verdad nos congeló la sangre. Por el pasillo que lleva al patio, vimos pasar un hombre de la tercera edad, mirándonos con los ojos muy abiertos. Fue tan aterrador que corrimos a encerrarnos al cuarto de mi tía. Solo salimos hasta después de un rato, cuando percibimos olor a quemado desde la cocina. Por suerte, aunque se había quemado un poco, la comida aún estaba bien. Un poco molestos, al servirnos y al sentarnos en la mesa, la luz de la cocina se apagó, y desde la ventana que da al patio, escuchamos como un anciano gritó: «Váyanse de aquí». Nuevamente corrimos directo al cuarto para encerrarnos. No dormimos hasta que vimos los primeros rayos del sol. Después, cuando nos levantamos, fuimos a la cocina y, como lo esperábamos, la comida ya tenía hormigas. Desde esa experiencia, no volvimos a cocinar de madrugada. Si el video les ha gustado, por favor suscríbanse, dejen su like y comentario. Eso nos ayuda a continuar con más y mejor contenido. Mi eterno agradecimiento a los colaboradores del canal. Nos vemos en el siguiente video.